iniciar esta primer participación con la doctora Alejandra. Bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias, Dulce. ¿Sí me pueden ayudar poniendo la presentación? Claro que sí. Gracias. La siguiente. La siguiente. Bueno, como ya nos dijo Dulce, actualmente estamos viviendo un panorama muy diferente a lo que realmente nuestros cuerpos y nuestra mente estaban habituados y para lo que evolucionaron. Cada vez tenemos más presentes la automatización de los procesos, la digitalización, y esto nos ha llevado a tener comportamientos que no son los adecuados para lo que evolucionó nuestro cuerpo. ¿Sí me das lo siguiente? En esta gráfica lo que me gustaría mostrarles es lo que sabemos actualmente sobre el panorama de los niveles de actividad física en adolescentes a nivel global. Y básicamente, mientras más rojo se ve el mapa, quiere decir que las prevalencias de inactividad física en adolescentes son mayores. Y cuando digo inactividad física me refiero a no hacer actividad física suficiente, es decir, lo mínimo que necesita hacer un niño o una niña o un adolescente para tener un crecimiento y un desarrollo sano y además para prevenir enfermedades en el futuro. Y lo que estamos viendo ahí es que son dos cosas. El mapa de arriba es el mapa de los niños, el mapa de abajo es el de de las niñas. Entonces, lo primero que estamos viendo es que tenemos un panorama grave a nivel global, donde más del 80% de los adolescentes no están haciendo lo mínimo que se esperaría en movimiento físico. Y lo segundo es que este problema es aún más grave en las niñas. Ojo, esto solamente estamos hablando de actividad física. Sedentarismo, principalmente indicado por el tiempo que pasamos frente a pantallas, no se refleja aquí. Ese es otro. Si me das la siguiente. Lo que sabemos es que el tiempo que pasa un niño o un adolescente frente a una pantalla está muy relacionado con cuánta actividad física hace y también está muy relacionado con cuánto sueño tiene. Entonces, en la actualidad estamos ante un panorama donde hay pantallas de manera pues muy presente en todos los contextos y por lo tanto los niños hacen menos actividad física, también por otras cuestiones de inseguridad, las reglas en casa, etcétera. Y estos dos comportamientos afectan el sueño. Estos tres comportamientos que en salud pública les llamamos comportamientos relacionados al movimiento humano a lo largo del día, están íntimamente relacionados. Entonces tenemos muchas pantallas y los niños cada vez están haciendo menos actividad física. Si me das la que sigue, por favor. Aquí les muestro cuáles son las prevalencias con datos de 2023 de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en México para niños, niñas y adolescentes. Lo que podemos ver es que niños y niñas, cerca del 70% están realizando actividad física suficiente, es decir, tenemos como un 30% de niños que no están alcanzando su potencial de desarrollo por la inactividad física. Tenemos que solo el 17% cumplen con las recomendaciones de tiempo frente a pantalla, que esto es menos de 2 horas al día en celulares, tabletas, televisión, todo sumado. Entonces, más del 80% están siendo expuestos a muchísima pantalla que tiene consecuencias también graves. Y solamente el 60% de los niños y niñas están durmiendo lo suficiente, que también es muy importante para que tengan un crecimiento y un desarrollo adecuado. Cuando nos enfocamos en adolescentes, el panorama es muy similar, de hecho más grave. Ni siquiera el 50% de los adolescentes están cumpliendo con las recomendaciones de actividad física
y la prevalencia de los que cumplen con las recomendaciones de tiempo pantalla y de sueño, pues son mucho más bajitas que las de los niños y niñas. Entonces, tenemos una situación que es alarmante, al menos en términos de salud pública, por sus graves consecuencias, que ya hablaremos más adelante de ellas. La que sigue, por favor. Y aquí quiero mostrarles, este es un estudio que hicimos en menores de 5 años, son niños de 3 y 4 años, de cómo la pandemia por COVID impactó la actividad física, el tiempo frente a pantalla, el sueño y estos 3 comportamientos en conjunto. Tenemos que antes de la pandemia por COVID, alrededor del 60%, como lo vimos, cumplían con las recomendaciones de actividad física, y esto disminuyó muchísimo durante la pandemia. Entre 30 y 40% de los niños podían cumplir con estas recomendaciones. El panorama antes de la pandemia era muy grave en términos de tiempo pantalla. Si ustedes pueden ver, antes de la pandemia, pues cerca del 20% de los niños cumplían con estas recomendaciones, y durante pandemia fue alarmante porque menos del 5% de los niños cumplían estas recomendaciones. Muchos papás utilizamos pantallas para mantener a los niños tranquilos en casa, porque no teníamos otras alternativas. Y bueno, finalmente el sueño pareciera que no cambió tanto, pero lo que sí sabemos es que la calidad de ese sueño sí disminuyó. Ahí lo que están viendo son las horas de sueño, si cumplieron o no con las horas que deberían de estar durmiendo, esas se mantuvieron igual, pero la calidad del sueño disminuyó. En conjunto, antes de la pandemia por COVID, menos del 5% de los niños cumplían con las 3 recomendaciones, y durante la pandemia por COVID, pues fue menos del 3%. Esto es muy grave. Y si bien ya terminamos la pandemia, hay algo que se quedó dentro de nuestra población, en la sociedad, y es el uso de pantallas. Ahora tenemos una generación de niños que fueron expuestos muy tempranamente a pantallas y que se habituaron al uso de estos dispositivos. Entonces, voy a extenderme mucho más. En las siguientes diapositivas voy a utilizarlas para las preguntas adicionales, pero quisiera dejar como esta reflexión. Estamos ante un panorama muy, muy grave de los niños y las niñas y los adolescentes también, donde no están alcanzando su potencial máximo de desarrollo. Y es un panorama que en unos 20, 30 años pudiera tener consecuencias bastante graves. Le agradezco mucho a mis colegas, ambos Miguel Noyola y Miguel Ángel, por esta introducción. Ahora a mí me gustaría hablar un poco sobre cómo la falta de actividad física puede ser también un comportamiento de riesgo, y cómo esto se liga a todo lo que ya nos han estado hablando, ¿no? Anteriormente. Entonces, si me ayudan con la siguiente diapositiva. Yo creo que este tipo de afirmaciones nunca las hemos visto por ningún lado. O sea, nadie nos va a decir, no, es que se murió porque no hacía actividad física, ¿no? O no, el niño consume sustancias ilícitas porque no hacía deporte, porque no hacía actividad física. Este tipo de afirmaciones no las hacemos en el día a día, ¿no? Pero cuando estamos estudiando desde una perspectiva de salud pública, hay una clara relación entre la falta de actividad física, la falta de juego, la falta de movimiento en los niños y las niñas, y una serie de desenlaces en salud, tanto en salud mental, salud física y salud social, que están muy relacionados a estos comportamientos. La que sigue, por favor. Y bueno, cuando estamos hablando de niños y niñas es fundamental que hablemos del desarrollo. ¿Por qué? Pues porque justo es una fase crítica en la que se desarrollan las capacidades cognitivas, las habilidades emocionales, sociales y las capacidades físicas que van a determinar no solamente cómo viven en su actualidad, sino su salud a futuro, su calidad de vida y la forma en que lidian el día a día. Digo, ya el maestro Miguel Sosa nos explicó
cómo es fundamental, ¿no?, la actividad física. La que sigue, por favor. Y aquí me gustaría hablar un poquito más sobre qué es lo que nos dicen los estudios, qué pasa con los niños que hacen actividad física suficiente y qué pasa con aquellos que no. Y aquí en estas imágenes lo que nosotros estamos viendo son imágenes de resonancia magnética de un niño, o bueno, en este caso fueron adultos, pero los niños funciona igual. La actividad cerebral después de estar 20 minutos sentado, sin hacer nada, evidentemente si estuviera leyendo, si estuviera haciendo un rompecabezas sería diferente, pero ¿qué pasa con una persona que está 20 minutos sentada sin hacer nada? Que es muchas veces lo que pasa con los niños, sobre todo cuando los niños terminan rápidamente las actividades que les ponen en el salón y entonces dice, ¿ahora qué hago? Y dice, no, pues espérate que terminen los demás. Bueno, mientras más azul se ve la imagen, quiere decir que hay menos actividad cerebral, ¿no? Y podemos ver cómo el cerebro de los niños, pues, se apaga. Y, a diferencia del lado derecho, estoy viendo la imagen de la izquierda nada más. La imagen de la izquierda, podemos ver, después de 20 minutos de estar caminando, cómo la actividad cerebral es mucho, mucho mayor, ¿no? Entonces, esto nos está diciendo de qué pasaría si a nosotros los niños los activáramos físicamente antes de ponerlos a aprender, por ejemplo. Del lado derecho de la imagen nosotros podemos ver imágenes de, aquí sí tenemos niños, las imágenes de resonancia magnética de los niños antes de una intervención y después, 9 meses después de la intervención, tuvimos un grupo de comparación o control donde no se les dio ninguna intervención y un grupo que recibió una intervención que se llama Fit Kids, que es en Estados Unidos, ¿no? Son actividades físicas que se dan dentro del el horario escolar y podemos ver cómo hay también diferencias importantes en la actividad cerebral de los niños después de haber participado en una intervención. La que sigue, por favor. Entonces, estas imágenes nos están diciendo que los niños activos aprenden mejor y, por lo tanto, si no tenemos niños activos en las escuelas o a lo largo del día, no están aprendiendo lo que deberían de poder estar aprendiendo. Están perdiendo ese potencial. Y hay muchas rutas neurobiológicas a través de las cuales el movimiento, el juego, la actividad física en los niños y en las niñas explican estos beneficios que estamos viendo. Y no voy a explicarlas una a una. Lo único que sí quisiera decir es que la actividad física durante la infancia y la adolescencia ayuda a establecer nuevas sinapsis entre neuronas y además nos ayuda a desarrollar más el hipocampo, que es esta parte del cerebro esencial para el día a día, ¿no? Las funciones ejecutivas, la memoria y el desempeño académico. La que sigue, por favor. Y bueno, antes de pasar a esto, lo que sí quiero decirles es que antes se creía que nacíamos con una cierta cantidad de neuronas y que ya con eso nos moríamos y si nos pegábamos en la cabeza, si pasaba algo, ya no había forma de recuperarlas. Ahora sabemos que sí hay 2 factores que ayudan: alimentación saludable y, de manera muy importante, actividad física. Estos 2 factores son fundamentales para generar nuevas neuronas en incluso cerebros de los adultos. Y aquí les estoy mostrando algunos estudios, unos resultados preliminares de cómo se relaciona hacer actividad física con la capacidad de memoria, con la capacidad de memoria y algunos otros desenlaces de habilidades motoras de los niños y niñas de 3 y 4 años. Así de chiquitos ya vemos estas relaciones. Mientras más actividad física vigorosa, actividad física de intensidad moderada, vigorosa tiene un niño de esta edad, su capacidad de memoria y sus habilidades motoras son mayores que un niño que no tiene este tipo de actividades en su día a día. La que sigue, por favor. Ya lo hablamos bastante, lo estuvimos viendo con nuestros 2 colegas anteriores. Hay toda una serie de comportamientos que están presentes ahora en nuestros niños y niñas.
el estrés, la ansiedad, la bulimia, etcétera, que sabemos que la actividad física tiene una fuerte relación previniendo este tipo de comportamientos. La que sigue. Y también hay toda una serie de rutas químicas que explican, no voy a ahondar en esto, pero quisiera también mencionar que al promover actividad física en niños y niñas, no solamente estamos promoviendo su salud individual, mental y física, sino también estamos promoviendo mejores relaciones entre los compañeros y por lo tanto mejores personas con una capacidad mayor para establecer relaciones sociales saludables y tener afrontar estos retos emocionales en el futuro de manera con mayor capacidad, ¿no? Y bueno, ya la que sigue, por favor. La que sigue también. Y aquí sí me gustaría ahondar un poquito más sobre el deporte. Digo, sabemos que en el caso de la actividad física, pues no es solamente para los deportistas, no es solamente para los atletas, pero sí es muy deseable que un niño, una niña o un adolescente haga algún deporte durante su infancia. No necesitamos que se conviertan en atletas de alto rendimiento, no necesitamos que se conviertan en deportistas, pero sabemos que un niño que hace deporte pues va a ser mejor trabajando en equipo, va a ser mejor compañero y va a tener más empoderamiento. Y también sabemos que el deporte previene adicciones y previene desórdenes alimentarios, que es justo lo que hablábamos hace rato. Entonces, el no realizar actividad física, un niño que no se expone a actividad física, al juego, al deporte, no está teniendo suficientes beneficios y se podría considerar que la inactividad física es un riesgo porque tiene los efectos contrarios. La que sigue, por favor. Y bueno, finalmente, solamente comentarles que con la pandemia de COVID, algo que también quedó clarísimo es que no realizar actividad física implica un riesgo para presentar mayores complicaciones. En este caso fue mayores complicaciones por COVID, mayor riesgo de enfermar. En el caso de los niños es lo mismo. Un niño que no hace actividad física suficiente tiene mayor riesgo de enfermar, tiene un sistema inmunitario más débil. Entonces, hay múltiples razones por las cuales es muy importante que favorezcamos el juego, la actividad física, el movimiento en los niños y las niñas, y aquellos que no están alcanzando los umbrales mínimos, pues están en riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. Doctora Alejandra, ¿qué nos puede decir al respecto del papel de la escuela y de las maestras y los maestros para incidir en estos grandes desafíos que tenemos como sociedad? Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que desde una perspectiva de salud pública, la escuela es el espacio ideal donde podemos fomentar hábitos saludables y pues evidentemente la actividad física, el juego. Y los maestros, las maestras, los directores juegan un rol central, pero también los papás. En esta imagen les estoy mostrando todas las oportunidades que tiene la escuela para promover actividad física y juego. Evidentemente, la educación física, las clases de educación física son fundamentales y es el centro que debería de mover el resto de las piezas que ocurren dentro de la escuela que están relacionadas con la promoción de actividad física y juego. Pero hay otros espacios más allá de la clase de actividad física que pudieran fomentar también este tipo de movimientos. Y tenemos a la actividad física dentro del salón de clases, la actividad física durante el recreo, durante las clases extracurriculares, etcétera. Y aquí es muy importante que los docentes se involucren y que también haya un compromiso de la comunidad
y de la familia. Nosotros en México tenemos escuelas que muy comúnmente tienen un doble turno, tienen una sesión por la mañana, tienen una sesión por la tarde. Entonces los niños tienen este espacio para realizar actividad física durante la mañana, los que van al turno matutino, pero posteriormente en la tarde pues se van a su casa y no tienen más oportunidades para hacer actividad física. Entonces ahí es donde entra la comunidad, ¿no? Si me das la que sigue. Pero ya específicamente hablando sobre la escuela, los maestros, las maestras, los directores tienen estos espacios para promover actividad física. Antes de las clases, en México no es muy común, pero en otros países, por ejemplo, como en Colombia, las escuelas promueven los programas para ir a la escuela caminando o en bicicletas. Es una forma de promover que los niños hagan actividad física, que jueguen durante este trayecto. Durante las clases, como lo comenté, tenemos la clase de educación física, que es muy importante, pero también tenemos el recreo, las pausas que podemos tener entre clase y clase, y dentro del salón de clases podríamos implementar actividades físicas, ¿no? Como una estrategia de aprendizaje. Y finalmente, después de clases, pues tener todas estas opciones de programas extracurriculares, torneos interescolares, etcétera, que allí es donde en México tenemos un reto mayor. La que sigue. Y en esta imagen lo que les estoy mostrando es, perdón que está en inglés, pero bueno, lo que quiero mostrarles aquí es los resultados de un estudio que hicimos nosotros aquí en Morelos, donde invitamos a maestras, maestros, papás, directores escolares y otros actores, por ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil o del gobierno, donde les preguntamos, bueno, ¿por qué las escuelas no están ofreciendo oportunidades suficientes para que los niños y las niñas hagan actividad física? No quiero como explicar todas las relaciones o los factores que se abordaron durante estas discusiones que tuvimos. Fueron discusiones de 3, 4 horas con todos estos participantes, pero algo que resaltó muchísimo fueron 2 aspectos. La primera es que la actividad física dentro del contexto escolar no tiene la relevancia suficiente como para que los maestros y las maestras, los directores la consideren. Si nosotros vemos en este momento el programa de Vive Saludable, Vive Feliz, o todos los programas que se han hecho hasta ahora han estado muy enfocados y con un componente muy fuerte hacia promover alimentación saludable, pero el componente de hay que hacer actividad física, fortalecer las clases de educación física y procurar que los niños se muevan más, realmente no se atiende como debería de hacerse. Y el segundo aspecto, que también fue muy importante, fueron las normas de género, los roles que tienen los niños y las niñas para con la actividad física y la educación física. Y algo que fue muy evidente, si bien el maestro Miguel nos mencionaba que cada vez es menor, está muy presente aún en los patios escolares, en las clases de educación física. Depende mucho del maestro que tengan, pero por lo general es lo que ocurre, que las niñas primero no hacen actividad física, pero un factor súper importante que nos comentaban, no solamente sus actores, pero también los niños, que posteriormente tuvimos sesiones con ellos, nos decían, es que los niños acaparan las canchas. Nosotras no podemos jugar y los niños utilizan las canchas para jugar fútbol y a nosotras no nos gusta jugar fútbol. ¿Por qué no les gusta jugar fútbol? Pues bueno, hay toda una serie de factores que nos pueden explicar por qué a las niñas actualmente no les gusta jugar fútbol y a los niños sí. Pero la escuela sí podría tener reglas muy específicas para fomentar que los espacios se distribuyan de manera equitativa y para hacer que las niñas y los niños participen en actividades físicas de manera por igual, ¿no?
Y bueno, lo último que quisiera resaltar sobre estas discusiones que tuvimos con estos participantes fue que los profesores de educación física tenían mucho temor de promover actividades físicas que pudieran poner en riesgo a los niños, porque si un niño se cae, se sentían solos ante los papás, ¿no? O sea, no hay como un mecanismo que les dijera, bueno, nosotros te vamos a apoyar. Entonces, la estrategia de los profesores de educación física era limitar el movimiento durante sus clases para no caer en este tipo de situaciones. Este fue un estudio que se realizó en Morelos, posiblemente no sea el mismo caso en el resto de las escuelas, pero nos está hablando de la situación que tienen, a la que están expuestos los niños y cómo los maestros y los directores juegan un papel fundamental. Yo quisiera ahora mostrarles, con base en ese estudio que realizamos, cuáles fueron las zonas priorizadas por los participantes. Y como les comentaba, nosotros trabajamos con maestros, maestras, directores, profesores de educación física, representantes de gobierno, de algunas organizaciones de la sociedad civil. Y esto lo hicimos aquí en México, pero también en Chile y en Perú. Entonces, digo, en esa imagen lo que ustedes pueden ver, pues primero es una explicación de qué fue lo que observamos en común en estos tres países sobre la actividad física dentro del contexto escolar, ¿no? Y si nos colocamos desde el lado izquierdo, donde vemos la imagen de esa escuela, pues lo primero que saltó es que la actividad física no se inserta adecuadamente en las actividades de la escuela. Y esto se debe a que se prioriza el rendimiento académico y la actividad física es secundaria. Esto es como muy común en los contextos de Latinoamérica. Y esto nos lleva a que, pues, por lo tanto, la infraestructura es insuficiente y no es inclusiva. Lo que ya les comentaba, que los niños dominan el uso del espacio y hay una normalización de estereotipos de género y por lo tanto pues se desvaloriza la actividad física en la escuela, ¿no? Al desvalorizar la actividad física en la escuela, pues tenemos un escaso apoyo institucional para la actividad física, tenemos escasas políticas integrales para la promoción de la actividad física y entonces volvemos con este ciclo, ¿no? Donde la actividad física no se inserta adecuadamente con en las actividades de la escuela. Entonces, estos actores, y algo muy importante que quiero decir es que en este estudio se dio voz a los niños y las niñas para que nos dijeran ellos qué querían y cómo se podía lograr en las escuelas. Se priorizaron 4 puntos muy generales, ¿no? La primera es que, bueno, promover escuelas activas con lo que ya les había comentado, recreos, clases, pausas activas, juegos dentro de y fuera del aula, actividades al aire libre, etcétera. Pero algo muy puntual es que los niños pedían que se les incluyera en estos planes que se generaban. Es decir, los niños dicen, es que nos ponen a hacer cosas que no nos gustan, los niños y las niñas. Entonces queremos ser parte de esto, ¿no? Entonces generar la inclusión o tomar en cuenta las opiniones de los niños y las niñas en la escuela pudiera ayudar a que las actividades, las pausas, etcétera, que se ofertan, pues involucren a todos y no solamente a algunos, ¿no? La segunda zona priorizada fue la corresponsabilidad en la generación y el cuidado de los espacios. Digo, hay una parte que todos conocemos, hay ciertas carencias en las escuelas, pero bueno, como parte como miembros de la comunidad escolar, pues tendríamos que ser responsables también de reportar los daños, de cuidar los espacios y de hacer campañas de limpieza que involucran la participación activa de los niños para que ellos mismos generen reglas y sean responsables de monitorear el cumplimiento. Esto es decir, les da, los empodera, ¿no? Y también buscar tener canchas y juegos seguros y áreas verdes.
La tercera zona priorizada fueron las normas sociales y de género. Algo que fue muy recurrente, no por parte de los maestros, no por parte de los directores, sino por parte de los niños y las niñas, fue que muchas veces el uniforme no les permitía moverse como quisieran. Evidentemente las niñas utilizaron o lo comentaban más porque en muchas ocasiones tienen que llevar falda y zapatos también, ¿no? Como parte del uniforme escolar, y pues decían, es que con esta ropa no me puedo mover, pero incluso los niños decían lo mismo, ¿no? Es que yo con los pantalones que tengo que llevar el día de los honores a la bandera y que llevo otros días, y los zapatos, pues no puedo correr, no puedo moverme, entonces, bueno, una zona priorizada generada por los niños fue desmotivar el uso del uniforme o utilizar uniformes que sean más cómodos, que permitan moverles. Motivar juegos mixtos, que ya nos hablaban los juegos cooperativos, los juegos tradicionales. Normalizar deportes de pelota entre las niñas, que ahí desde mi perspectiva el profesor de educación física tiene un rol central. Disponer normas de uso del espacio, dar turnos para que se utilicen los espacios por todas y todos, y diseñar planes de actividades variadas. La variedad es fundamental porque la variedad es lo que da pie a que los niños que posiblemente no tengan tantas habilidades físicas se puedan involucrar en otro tipo de actividades donde se sientan más cómodos, ¿no? Y bueno, finalmente la última zona priorizada fue valorizar los beneficios de la actividad física. Más allá de los efectos que pudieran tener, por ejemplo, en el sobrepeso y obesidad. Por ejemplo, en México, todas las estrategias de promoción de actividad física están muy enfocadas o se han insertado en programas para atender las altas prevalencias de enfermedades crónicas, principalmente obesidad y diabetes. Y este mismo enfoque se ha trasladado hacia las escuelas, ¿no? Pero realmente lo que sabemos es que la actividad física tiene muchos más beneficios y de hecho beneficios mucho más relevantes que la prevención del sobrepeso y la obesidad. Sí es importante para prevenir sobrepeso y obesidad, pero realmente no tiene un impacto tan fuerte como lo tiene la alimentación saludable. Pero la actividad física es fundamental para los demás desenlaces que revisamos hoy, ¿no? El desempeño académico, la regulación de emociones, el establecimiento de mejores relaciones, la prevención del acoso y el bullying, etcétera, ¿no? Y bueno, estamos hablando de actividad física en un entorno saludable, donde hay una competitividad saludable también. Entonces, valorizar estos otros beneficios de la actividad física y enseñarles a los niños también pudiera ser una zona prioritaria. Este tipo de acciones, pues, son generadas no por nosotros como personas ajenas de las escuelas, sino por los mismos actores de las escuelas, ¿no? Cuando vieron este panorama grande de por qué las niñas y los niños no estaban realizando actividad física, pues ellos mismos generaron y propusieron estas acciones, y creo que hay que valorar lo que viene desde la comunidad escolar, porque los maestros, las maestras, los niños, los papás son los que saben cómo funcionan las escuelas y nos sorprendemos muchas veces en la creatividad que tienen sobre todo los niños para darnos soluciones que no habíamos pensado antes. Y bueno, hasta aquí sería mi aportación. Y bueno, ahora sí, para cerrar, le voy a dar la palabra a la doctora Alejandra con la pregunta específica que nos dieron a ella respecto a qué propuestas desde la salud pública y trabajando con la educación física se podrían implementar para desarrollar dominios cognitivos, emocionales, sociales y físicos. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quisiera decirles es que la parte de las clases de educación física que se dan en la escuela son fundamentales desde una perspectiva de salud pública, sobre todo cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Educación desde el preescolar, primaria y secundaria. Entonces, los estudios que yo les mostré sobre cómo se relaciona la actividad física con
el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional, social y físico, pues se han hecho desde una perspectiva de salud pública considerando la actividad física total. Evidentemente, para hablar específicamente de qué tipos de actividad física o qué tipos de experiencias pedagógicas pudieran tener los niños para promover más la parte cognitiva, emocional, social y física, pues tenemos a los dos expertos que nos pudieran hablar y expandir mucho más al respecto. Pero lo que sí quisiera decirles es que los estudios que se han hecho para ver cómo se asocia la actividad física con un mejor desarrollo, crecimiento, todos consideran el total de la actividad física. No consideran si fue actividad física por deporte o si fue por ejercicio, etcétera. Lo que sabemos es que cualquier tipo de actividad física que el niño o la niña realice, de manera general va a tener beneficios para su desarrollo cognitivo, social, emocional y físico. Y evidentemente algunos tipos de actividad física, como el deporte, el ejercicio, que pudieran tener más beneficios. Pero desde una perspectiva de salud pública, lo que queremos hacer es fomentar la actividad física en general, el movimiento que tienen los niños, y la educación física es central en las escuelas para poder alcanzar esta meta.